Está grabando. Ya está. Doctor, ¿puede usted comenzar? Ya, bueno, Vale. listo. Primeramente, buenos días. Vamos a empezar con la exposición del día de hoy. Les pido las disculpas del caso. El día de ayer no pude asistir a la clase presencial porque no me informaron a tiempo. Voy a tratar de recuperar la clase el día de hoy de manera virtual. La clase es de sala de operaciones, la introducción y los equipos e instrumental anestésico. Siguiente, por favor. Aquí vemos la bibliografía, la pueden revisar con detenimiento. Siguiente, por favor. Aquí vemos una imagen inicialmente de lo que podemos evidenciar en una sala de operaciones. Lo que está en medio, la mesa quirúrgica, lo que está encima, lo que da la luz, la cialítica, diferentes pantallas, como podemos ver, de la paroscopía. Otro pantalla puede ser de un monitor de multiparámetro de funciones vitales, la máquina de aspiración de secreciones, una mesa de Mayo y una máquina de anestesia en el lado izquierdo. Siguiente, por favor. Como dijimos, ¿no? Los Doctor. Hola, ¿me escuchan? Recién, doctor. Ya. Como dijimos, ahí hay la mesa de operaciones, la mesa de Mayo, la lámpara quirúrgica o cialítica, monitores multiparámetros de signos vitales, dispositivos o cajones o escritorio de anestesia donde están los dispositivos, máquina de aspiración de secreciones, el electrobisturí y un carrito de suministros de material estéril. Siguiente, por favor. Otro esquema, otra sala de operaciones, ¿no? En la parte inferior de la mesa quirúrgica vemos ahí, por ejemplo, una mesa de Mayo. En la parte posterior de la mesa, una torre de laparoscopía. Siguiente, por favor. Aquí vemos otra vez, ¿no? A la izquierda, un electrocauterio, la cialítica por encima. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son la parte de las zonas de acceso. El acceso a centro quirúrgico principalmente viene de un área donde todo el mundo circula a un área donde tiene que cambiarse de ropa. Es un vestuario, tiene vestuario tanto para hombres como para mujeres. Igualmente también hay una taquilla para lavado de manos y también armarios para poder equiparse con material de protección, ¿no? Igual también hay cubos de desecho de ropa ya usada, contaminada, y también zapatos que se tienen que cambiar o cubre calzados que se tienen que utilizar. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo va a ser la circulación, el diseño y la división de los espacios? La circulación está diseñada de una manera tal de que haya una ventilación adecuada para mantener un ambiente limpio y con un aire fluido. Y las luces deben ser también, cada pasillo debe estar iluminado y debe estar correctamente iluminado para poder evitar que se aglomeren el tránsito. El diseño, las paredes están conformadas evitando que sean paredes con angulación, son impermeables y que eviten las fácil de limpiar. Igualmente el suelo debe ser un suelo de piso como el vinilo, resistente a la humedad y al agua. Y hay diferentes zonas de división. Como ya lo vamos a explicar posteriormente, hay una zona negra, una zona gris y una zona blanca. Siguiente, por favor. La organización en las áreas quirúrgicas debe haber una adecuada organización debido a que debemos mantener una adecuada asepsia y asegurar la propagación de infecciones. Debemos tener criterios
Debemos conciliar criterios para que sean lo más factibles posibles, ¿no? En cuanto a la dimensión del centro quirúrgico, debe ser un tamaño adecuado, de acuerdo al centro hospitalario o al nivel que se tiene, y como referencia podemos tener como un tamaño mínimo de 40 metros cuadrados. Siguiente, por favor. En cuanto al circuito, el circuito quiere decir cómo es que va a haber la movilización tanto de pacientes como de material dentro de sala de operaciones. Tiene que ser una circulación en una sola dirección, es unidireccional, de lo más sucio a lo más limpio, para evitar la propagación de, de enfermedades. Son 5 zonas de asepsia, ¿ya? Y son desde lo que es la más estéril hasta lo más contaminado. Siguiente, por favor. Vemos aquí un ejemplo de flujo unidireccional o circuito unidireccional, ¿no? Tanto de lo que es el material quirúrgico, como lo que es el paciente, como lo que es el personal eh, que atiende, el personal asistencial. Entonces todo entra por un lugar y sale por otro lugar, manteniendo básicamente un flujo unidireccional. El paciente llega del exterior, como vemos en la flecha roja, viene del exterior, entra a las salas quirúrgicas y posteriormente sale hacia el pasillo, hacia la recuperación, ¿no? Igualmente el material quirúrgico entra a una zona de almacén, después al quirófano, y del quirófano ya va al área de limpieza. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son las zonas de asepsia, como dijimos, eran 5 zonas, de lo más limpio, estéril a lo más contaminado. Ahí vemos que lo más estéril en todo centro quirúrgico va a ser el campo quirúrgico propiamente dicho. Son los campos verdes, o en este caso un campo de color azulado o celeste, que van a venir a ser los campos estériles, y la zona quirúrgica propiamente dicho. De ahí viene lo segundo, el quirófano en sí, que es todo lo que rodea al área quirúrgica. Posteriormente viene la área de preanestesia o almacén. Seguidamente viene el área de los vestidores. Y al último, el área más, digamos, menos limpia sería el área exterior de los servicios. Y podríamos incluir aquí el área de recuperación, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vemos un ejemplo de cómo es que nosotros debemos ingresar a centro quirúrgico con una ropa adecuada, tanto de que es chaqueta, pantalón, mascarilla, gorro, y también tenemos que tener un cubre calzado. Y si es necesario, guantes. Siguiente. Bueno, hablando un poquito más de las zonas diferenciadas, tenemos 3 zonas, como dijimos, la zona negra, la zona gris y la zona blanca. La zona negra es el acceso a la unidad quirúrgica, donde circula todo el personal que está en el hospital y, y donde se va a ingresar a la sala de operaciones. Usan generalmente una bata blanca o uniforme clínico, ¿no? Aquí también podemos incluir al área preoperatoria o un área de evaluación preanestésica, y también incluimos aquí los sanitarios y las regaderas. Después viene el área gris. Es un área limpia. Aquí podemos incluir ya los vestidores. Es un área donde ya el personal se cambia de ropa a un uniforme quirúrgico, donde no está estéril, pero sí está limpio. También el área de lavado del instrumental quirúrgico, y también se ubican los equipos de esterilización y la habitación de anestesia. Y propiamente el área blanca es el área de los quirófanos, donde se realizan las intervenciones quirúrgicas. Se debe portar uniforme quirúrgico y hacer un circuito unidireccional. Mantener cerrada siempre esta puerta de los centros quirúrgicos para evitar la propagación de contaminantes. Siguiente, por favor. Aquí vemos parte de una imagen del mobiliario de sala de operaciones. Vemos, por ejemplo, una sala de operaciones, una mesa operatoria, el 1, el 2, es un triple.
Un favor, podemos hacer una pausa. Continuamos en unos 10 minutos. Hola. Ahí estaba con el micrófono apagado. Sí, doctor, lo esperamos, no hay problema. Unos 10 minutos, por favor. Gracias. Ok.
Hola, ¿podemos seguir? Sí, doctor, claro. Voy a presentar. Ok, ok. La diapositiva, por favor. Correcto. Ya, bueno, como vimos, bueno, pido disculpas, estoy ahorita con pacientes. Estoy tratando de darme tiempito para poder hacer la clase, pero también tengo que estar atendiendo a algunos pacientes. Ya, continuando, el número uno, vemos aquí la mesa de operaciones al fondo. Es una mesa de operaciones que tiene la posibilidad de cambiar de posición con un mando, con un comando, o en forma manual, con algún un pedal o algún manija que podamos mover para poder cambiar la posición de la mesa quirúrgica. El triple le llamamos a un soporte portazuero que nos permite a nosotros colgar los líquidos endovenosos que vamos a utilizar en el paciente. Ya por gravedad pueden infundirse dentro de una vía venosa. La mesa Pasteur es una mesa cuadrada. El número 3, pues el número 4 tenemos aquí un banco de reposo. El banco de reposo es básicamente lo que es como una sillita para poder sentarse. El banco de altura, el número 5, es un banco que se utiliza para los cirujanos para poder mejorar su visualización del campo quirúrgico. El 6 es una cubeta como una especie de tacho donde se botan los desperdicios. La 7 la mesa riñón, que es una mesa en forma redondeada. Y la 8 la mesa de mayo, que es una mesa que tiene la peculiaridad de tener solamente un lado, el brazo, que lo soporta. Y eso nos permite a nosotros introducir esta mesa dentro del campo quirúrgico. Siguiente, por favor. Muy bien, en cuanto a lo que es la temperatura, se tiene que mantener una temperatura entre 20 y 24 grados centígrados, una humedad entre 40 y 60%, y esto se hace para evitar el crecimiento de bacterias. La temperatura debe mantenerse constante y la humedad superior al 60% puede producir condensaciones, mientras que la inferior favorece la electricidad estática. Sí, algunos procedimientos como las cirugías de bypass coronario o los denominados puentes coronarios, sí requieren algún tipo de temperatura más baja en sala de operaciones. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a entrar de lleno a lo que son los equipos de anestesia, propiamente dicho. En los equipos de anestesia vamos a tener tres tipos de insumos. Los medicamentos anestésicos, los adaptables que necesitamos tener en sala y los materiales externos o los materiales que nos van a ayudar a nosotros a manejar a nuestro paciente anestesiado. Siguiente, por favor. Dentro de los equipos de anestesia tenemos aquí 4 equipos. Tenemos que alistar la monitorización, tanto la básica como la avanzada. En cuanto a los medicamentos, tenemos que tener los medicamentos anestésicos propiamente dichos y los anestésicos de reanimación, que nos van a permitir actuar de acuerdo a la necesidad del paciente, si es que el paciente se llegara a necesitar algún tipo de reanimación cardiopulmonar. Los insumos de manejo de vía aérea, que son 4, consta de oxigenación, ventilación, intubación y aspiración de secreciones, y los anestésicos regionales, en este caso los insumos, que son básicamente las agujas, y algunos equipos como un neuroestimulador o un ecógrafo para ubicar el nervio que queremos bloquear. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, la monitorización. Monitorización básica, principalmente son 5 parámetros: el EKG, la presión arterial, la saturación de oxígeno, el pulso y la temperatura. Y tenemos monitorización avanzada. La monitorización avanzada, como por ejemplo a la derecha tenemos una monitorización de presión arterial invasiva,
Abajo tenemos una monitorización del electroencefalograma y en el monitor del centro tenemos la monitorización de la capnografía, ¿no? Que nos permite ver cómo el paciente está ventilando, cómo está exhalando y si está respirando adecuadamente o no. Siguiente, por favor. En cuanto a los medicamentos son anestésicos. Tenemos aquí grandes grupos de medicamentos. Los principales medicamentos que utilizamos son los inductores anestésicos. Dentro de ellos tenemos los opioides, los hipnóticos y los relajantes musculares. Tenemos otro tipo de medicamentos que son los anestésicos locales, propiamente utilizados en lo que es anestesia regional o anestesia local. Y también tenemos los medicamentos coadyuvantes, como los anticolinérgicos, los antihistamínicos, los antieméticos, que se utilizan más que todo para producir o para mejorar condiciones dentro de la operación y para mejorar condiciones para la intubación. Siguiente, por favor. Muy bien, en este cuadrito vemos básicamente los medicamentos que son los medicamentos de reanimación, ¿no? Anteriormente vimos los medicamentos de anestésicos que utilizamos, pero todo medicamento anestésico, absolutamente todo medicamento anestésico, me estaba olvidando aquí también mencionar los medicamentos inhalados, inhalatorios, que son gases, como el sevoflurane. Son medicamentos que van a producir depresión cardiorrespiratoria. Por eso también nuestro arsenal debe estar incluido, en nuestro arsenal debe estar incluido medicamentos de reanimación. Como aquí tenemos, por ejemplo, la adenosina. La adenosina se utiliza en inyección rápida en casos de bradicardias o arritmias cardíacas. Igualmente la amiodarona también se utiliza en casos de arritmia cardíaca. La atropina, muy utilizada en casos de bradicardia. El cloruro de calcio, un medicamento que nos va a ayudar a compensar un paciente que está hipotenso, que está con la presión baja. Igualmente el gluconato de calcio tiene la misma acción. Dobutamina y dopamina son medicamentos que se infunden. ¿Qué quiere decir infundir? Que se administran por bomba en forma continua, una infusión continua por vía endovenosa para producir vasoplegia, perdón, para producir vasoconstricción en el caso de una hipotensión. Siguiente, por favor. Aquí seguimos viendo la adrenalina, muy utilizada en casos de parada cardiorrespiratoria, la glucosa en casos de hipoglicemia, la lidocaína también nos sirve en casos de arritmias cardíacas, el sulfato de magnesio igualmente para compensar un paciente con arritmia cardíaca, la naloxona, un medicamento que se utiliza para revertir el efecto de los opioides, noradrenalina muy utilizada en casos de bradicardia e hipotensión severa, igualmente la fenilefrina, utilizados también en casos de bradicardia e hipotensión. Y el bicarbonato de sodio, también utilizado en casos de acidosis. Todos estos medicamentos son utilizados para reanimar al paciente. Los tenemos que tener en sala de operaciones a disposición del anestesiólogo en el caso que lo requiriera. Como hemos visto aquí, ya están mencionadas las dosis, algunas dosis, así que ya con más detenimiento van a poder leerlo. Siguiente, por favor. Muy bien, hay algunos parámetros o algunas consideraciones especiales, ¿no? Como por ejemplo la reanimación neonatal. En el caso de la reanimación neonatal, vamos a tener cuidado porque todo medicamento se administra por kilogramo de peso. Y como se va a requerir una dosis bien bajita de estos medicamentos, se van a diluir. ¿Cómo se hace? Si en el caso de que tengamos que utilizar adrenalina, se va a diluir una ampolla en una jeringa de 10. Ya en caso del midazolam, igualmente, ¿no? Se va a diluir una ampolla en una jeringa de 5 para tener 1 miligramo por mililitro. Y así sucesivamente, ¿no? La dilución es importante en los pacientes neonatales. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el manejo de la vía aérea, hemos dicho que ya tenemos 4 parámetros: oxigenación, ventilación, intubación y aspiración de secreciones. Siguiente, por favor.
Para oxigenar tenemos diferentes dispositivos, ¿no? Tanto dispositivos de alto flujo como dispositivos de bajo flujo. El más utilizado, la máscara con reservorio, que te garantiza una entrada de oxígeno al 100%. Tenemos otras como la cánula binasal, la mascarilla Venturi y la mascarilla facial. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la ventilación. ¿Cómo vamos a realizar la ventilación? Básicamente vamos a realizar la ventilación con un ambú, como lo vemos a la izquierda, o con la máquina de anestesia en modo manual, como vemos a la derecha. Y con adecuados equipamientos, como por ejemplo máscaras faciales y tubos de mayo o tubos orotraqueales. Siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, los denominados tubo de mayo o cánula de Guedel o cánula orofaringia. Sirven para permeabilizar la vía aérea. Lo que hacen es desplazar la lengua hacia abajo y de esta manera evitar que la lengua se tape o obstruya la vía aérea superior. Siguiente, por favor. Para la intubación tenemos aquí básicamente un laringoscopio y los tubos endotraqueales. Igualmente, en lugar de la intubación, si es que el paciente no podemos intubarlo, de repente podemos utilizar una máscara laringea. La diferencia es de que la máscara laringea no va a atravesar las cuerdas vocales, no va a llegar a la tráquea, va a quedarse por encima de las cuerdas vocales. El tubo endotraqueal sí va a atravesar las cuerdas vocales y sí va a llegar a la tráquea. Siguiente, por favor. Aquí vemos, ¿no?, cómo es una máscara laringea. A la izquierda vemos cómo se coloca una máscara laringea, llegando solamente hasta por encima de las cuerdas vocales. A la derecha vemos un tubo endotraqueal, o un combitubo, en realidad. Este combitubo sí va a atravesar lo que son las cuerdas vocales. Siguiente, por favor. Ahí la aspiración de secreciones, cánulas de diferentes grosores y la máquina de aspiración de secreciones. Importante para evitar que durante la intubación o durante la inducción anestésica cualquier secreción o cualquier reflujo que haya del estómago entre al pulmón. Siguiente, por favor. Muy bien. En cuanto a lo que es la intubación orotraqueal, es una técnica invasiva y se utiliza en pacientes con alteración de la función respiratoria o pacientes que van a ser sometidos a cirugía para protección de la vía aérea. Siguiente, por favor. Se recomienda siempre tener un coche de vía aérea difícil en cada quirófano. Estos van a estar divididos en dispositivos en diferentes planes. Siguiente, por favor. Como vemos ahí, los dispositivos son 4, básicamente. La primera es la maniobra de ventilación con máscara. La segunda es la ventilación con máscara facial o máscara o como un dispositivo supraglótico, como lo mencionamos, por encima de la glotis. La tercera serían los tubos endotraqueales y la cuarta sería un acceso quirúrgico a través del cuello. En el caso de rescate por un paciente que no se pueda llegar a intubar y que sí requiera asistencia oxigenatoria y ventilatoria. Siguiente, por favor. Aquí vemos el plan de intubación, todo lo que se requiere para poder intubar. En el plan A, para poder intubar, incluye el tubo endotraqueal, el laringoscopio o un videolaringoscopio. Siguiente, por favor. Ahí mismo también vemos lo mismo, un videolaringoscopio o laringoscopio con palas de diferentes tamaños y tipos. Siguiente, por favor. Aquí vemos el plan B, es un dispositivo supraglótico o una máscara laringea. Igual también tenemos diferentes tipos, diferentes tamaños. Estas máscaras laríngeas no van a atravesar las cuerdas vocales, van a ventilar al paciente por encima de la glotis. Siguiente, por favor. Aquí vemos todos los tamaños y tipos que podemos tener. Siguiente, por favor. Este es el plan C, es ventilar al paciente con una máscara facial y un tubo de mayo, con un ambú o con una máquina de anestesia en modo manual. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí vemos la distribución de los aparatos y dispositivos para poder ventilar al paciente con máscara facial. Siguiente, por favor.
Y por último, la vía aérea quirúrgica, ¿no? Para hacer un set de cricotiroidotomía, para acceder por vía quirúrgica a través del cuello y poder intubar al paciente a través del cuello. Si es que no se puede intubar por la boca. Siguiente, por favor. Muy bien, eso sería la disposición de los dispositivos que tenemos. Siguiente, por favor. Para la anestesia regional, básicamente los diferentes tipos de agujas, como vemos a la izquierda, el ecógrafo que nos va a permitir ubicar el nervio que queremos bloquear y un neuroestimulador que nos va a permitir estimular un nervio y de esta manera introducir medicamento anestésico local a este nervio para poder bloquear localmente. Siguiente, por favor. En cuanto a la ergonomía se trata de ver que el paciente esté en una adecuada posición junto con los equipos e instrumental quirúrgico y anestésico para mantener un adecuado orden y fluidez en el trabajo. Siguiente, por favor. Aquí vemos dos ejemplos de ergonomía, donde son dos diferentes escenarios. Generalmente la máquina de anestesia está ubicada en la cabeza o lateralmente a la cabeza. Y las bombas de infusión, los monitores están ubicados en los costados. Es básicamente tener una buena ubicación para considerar un rápido actuar y no tener ningún tipo de inconveniente durante el acto anestésico y el quirúrgico. Siguiente, por favor. Básicamente eso sería todo lo que quería hablarles el día de hoy. Si tienen algunas preguntas, de repente, por favor, háganle llegar a su delegada y su delegada me puede hacer llegar a mí por vía WhatsApp y yo se los voy a responder. ¿Sí? Eso sería todo por el día de hoy. Van a disculpar un poquito los inconvenientes que hemos tenido. He tratado de hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias, doctor. Listo, ok. Me hacen llegar sus dudas, por favor. ¿Sí? Sí, doctor, no se preocupe. Listo. Hasta luego. Cuídense. Estudien.